Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. El domingo pasado el Señor me dio la oportunidad de estar en la iglesia hija de Tolú. Reciba también saludos por allá. Y no se olvide siempre de orar por esas obras que el Señor nos ha permitido abrir en otros lugares. A veces ellos están allá como solitos y hay que orar, hay que interceder por ellos. Y hoy quiero hablarle acerca de un principio del reino. Quiero hablarle de mayordomía. ¿Cuántos o qué le viene a usted a la mente cuando le hablan, le digo, le voy a hablar de mayordomía? ¿Qué le viene a usted a la mente? Administrar, ¿cierto? Dinero, tal vez algo así, ¿no? Pero le voy a hablar de mayordomía, pero de otra cosa, ¿sabe? Le voy a hablar de algo que es imposible lograr al 100%, ¿sabía eso? Imposible lograrlo. Y quiero referirme a un área de la mayordomía de nuestras vidas, y es a la mayordomía de nuestras palabras, ¿sabe? A la mayordomía de nuestras palabras. ¿Sabía usted que Dios requiere de nosotros una sabia mayordomía de nuestras palabras, de lo que nosotros decimos? ¿Cuántos sabían eso? Mire, el lenguaje, al igual que el dinero, al igual que el tiempo, debe ser manejado con sabiduría. El tiempo es un recurso que Dios pone. Hay que saber administrar el tiempo. El dinero hay que saber administrarlo. Pero ¿sabe algo también no menos importante? Es la administración, la mayordomía, el manejo que nosotros le damos a nuestras palabras. Y eso bastaría uno con exponer la disertación que hay en Santiago, en el capítulo 3 de Santiago. ¿Cuántos han leído el capítulo 3 de Santiago? Yo creo que la mayoría han leído el capítulo 3 de Santiago. No pongas eso ahora. Pero es para que nosotros pensemos. Quiero saber más o menos cuántos han leído Santiago capítulo 3. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo aplican? Facilito de entender, ¿no? Ahí no necesitas mucha teología, no necesitas mucha hermenéutica. Basta con una simple leída y tú lo entiendes. Y en el capítulo 3 de Santiago nos habla de algo que no puede ser controlado. ¿Usted sabía eso? Es decir, en esta área solamente vamos a tener una victoria parcial. Y mire lo que dice, ya que ellos lo pusieron ahí, Santiago capítulo 3 versículo 2. ¿Cuántos tienen ahí en su Biblia? Santiago 3 versículo 2 dice: porque ¿quiénes ofendemos? Ojo, todos ofendemos. ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Y uno normalmente ¿con qué ofende? Con nuestras palabras, ¿cierto? Dice: si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra, este es varón. ¿Cuántos varones perfectos hay aquí? Que levanten la mano. Ojo, cuando estamos diciendo varón, se está refiriendo, ¿cierto? Y dice que si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso pregunté si había de pronto algún perfecto aquí. Yo no lo soy. Y eso quiere decir que muchas veces yo mismo con esta boca ofendo. Digo cosas que no debo decir. Hablo cosas que no debo hablar, porque no soy perfecto. Y sigue diciendo, pero en el versículo 7, en el mismo capítulo 3 de Santiago, en el versículo 7 y el versículo 8 después dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Basta con ver los zoológicos, con ver los acuarios, con ver los circos. ¿Cierto que sí? Todo el hombre ha logrado. El Señor cuando nos creó dijo llenar la tierra y sojuzgarla. Y el hombre ha logrado controlar todo el planeta. Lo ha podido controlar. Pero, versículo 8,
ningún hombre, ojo, ¿qué dice ahí? Puede domar la lengua. Ninguno es ninguno. Mire, el único hombre que no habló una palabra de más, ni dejó de decir lo que tenía que decir, se llamó Jesucristo. Antes de él y después de él, todos. No hay ninguno que pueda decir: es que yo he controlado mi lengua. Dice que es un mal, ¿qué dice ahí? No puede ser refrenado. Eso está claro. Y dice que la lengua está llena de ¿qué? ¿Será cierto eso o no? Vea, llena de veneno mortal. Mire, ni los mudos ni los mudos pueden decir que, porque así sea con señas, pero hablan más de la cuenta. Ni los mudos pueden decir que lo han logrado. Y eso a veces suena como desesperanzador. Uno como que pierde la esperanza y dice: ay, Dios mío. Porque uno quiere obtener victorias en el Señor, ¿cierto? Uno quiere obtener victorias sobre aquellas cosas de la vida que pues con las que uno está luchando, con las que uno quiere cambiar. Y a veces eso lo hace uno como perder un poquito la esperanza. Hay otros que son que lo ven diferente, dicen: ah, no, pero es que si ninguno puede, o sea, ¿yo qué culpa? ¿Cierto? Como que nos exime de culpa la palabra, porque es que todo el mundo lo hace. Hay gente que todo el mundo lo hace, quiere decir que, ah, no, entonces ¿para qué? Ay, ¿para qué me voy a poner yo a tratar de controlar la lengua si todo el mundo lo hace? Pero no es así. La palabra de Dios no nos exime de la responsabilidad de tener una buena mayordomía de nuestras palabras. Nos está diciendo que por más que luchemos, no lo vamos a conseguir el 100%, ¿cierto? Pero en ningún momento nos está diciendo: ah, no, hablen, denle rienda suelta a esa lengua. En ninguna parte nos dice eso. Por el contrario, mire que dice en Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Muchachos, Proverbios 18, versículo 21, comunica. Comunica, no está comunicando. Proverbios 18, versículo 21, ¿qué dice ahí? La muerte y la vida. Wow, ¿esto es un asunto de vida o muerte? La muerte y la vida están en poder de la lengua. La misma epístola de Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 5, Santiago 3:5, Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y mire lo que dice ahí: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, si bien la palabra de Dios nos dice que no existe un ser humano que controle al 100% su lengua, también nos está diciendo que hay que tener mucho cuidado. Un pequeño comentario de más puede desencadenar una catástrofe. Mire, hay gente que ha muerto por comentarios. Le echaron un chisme, lo creyó. Han habido crímenes pasionales por comentarios, porque se fue la lengua un poquito más. Una información mal transmitida o influenciada, o que cogen a veces cogen una verdad y le echan sal, pimienta, ají, ay, la sazonan, y terminan desencadenando una tragedia. Por eso dice la palabra: la vida y la muerte está en poder de la lengua. Y dice que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño comentario de más. Ojo con la manera como hablamos. Ahora,
No debemos desalentarnos cuando nosotros decimos, anda, no, pero mira, nadie lo logra al 100%. Mire, se trata de algo que hay que procurar. Se trata de algo que hay que intentar. Aunque no vayas a llegar a la perfección, tenemos que buscar la manera cada día de hacer un mejor uso de nuestras palabras. Es algo que tiene que irse perfeccionando en nuestra vida. De hecho, la palabra nos llama a que nosotros, con el tiempo y con el caminar en Jesús, vayamos buscando la perfección. Y llegaremos a la perfección. Dice que llegaremos a la estatura del varón perfecto. En su momento, cuando estemos en la presencia de Él, llegaremos a la perfección. Pero es un proceso que nosotros iniciamos desde que empezamos a caminar con Él. Entonces es algo que hay que procurar. Mire, cuando yo estudiaba biología, cuando estudiábamos las plagas y todas estas cosas, estudiábamos la entomología, por ejemplo, el estudio de los insectos y todas estas cosas, necesariamente se tocaban los temas de las plagas, ¿cierto? Y los profesores nos decían, las plagas normalmente no se eliminan. Hubo una experiencia, por ejemplo, con la malaria. Se trató de eliminar el vector, que era el mosquito, y se fumigó todo el planeta. No me acuerdo cómo era que se llamaba el veneno ese, TDT. Y se fumigó todo el planeta pensando que se iba a acabar con el mosquito y eliminen las aguas estancadas y y se disminuyó un tiempo la población. Pero resulta que las plagas como los mosquitos, que son organismos de tan alta fecundidad, no se logran eliminar, se logran controlar. ¿Sabe? Eso pasa con la lengua. La lengua usted no la logra, si usted no logra eliminar todo, pero logra controlarlo. El hecho de que nosotros no podamos exterminar el mosquito no quiere decir que no lo fumiguemos, ¿cierto? El hecho de que no podamos exterminar las cucarachas, exterminar las ratas, oiga, se extinguen las ballenas, se extinguen los leones, se extinguen todo eso, pero los mosquitos no se extinguen, las cucarachas no se extinguen y las ratas tampoco se extinguen. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Esos animales bonitos y todas esas cosas, se extinguen los loros, las guacamayas y todas estas cosas, pero las plagas no se extinguen. Y entonces a nosotros nos enseñaban que las plagas normalmente no se eliminan, se controlan. Eso mismo pasa con la lengua. Usted nunca va a llegar a dominarla por completo, pero va a poder cada día ser mejor. Ahora, no se trata de satanizar el lenguaje, de ninguna manera, porque al igual que el dinero, el lenguaje no es malo, ni es bueno tampoco, depende de cómo se use. El dinero no es malo, el dinero tampoco es bueno, pero depende de cómo usted ¿qué? Lo usa. Lo mismo pasa con el lenguaje, lo mismo pasa con las palabras. Usted puede usar su boca como un instrumento de bendición y puede usar su boca también como un instrumento de maldición. Usted puede usar su boca para edificar, para consolar, para sanar, para bendecir, para enseñar, para instruir, para evangelizar, o puede usarla para difamar, para destruir, para dañar, todo lo contrario. O sea, el lenguaje no es ni malo ni bueno, depende de lo que usted y yo hacemos con él. Dice Santiago en el capítulo 3, en el versículo 9, Santiago 3, versículo 9, con ella, ¿de qué ella estará hablando? De la lengua, ¿cierto? Con esa lengua bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua también ¿qué? Maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Aquí vemos el contraste de aquí vemos que la lengua y las palabras no son ni buenas ni malas. Cuando estamos bendiciendo a Dios, estamos haciendo un buen uso de ella. Pero cuando estamos denigrando, cuando estamos chismorreando, entonces estamos haciendo un mal uso de las palabras. El lenguaje tiene un uso hacia Dios
que dice ahí, y también tiene un uso hacia los hombres, hacia nuestros semejantes. Se usa para comunicarnos y para bendecirnos entre nosotros. El problema surge cuando hablamos de más. Ahora, eso, en la época que se escribió eso, en la época de Santiago, en la época de Salomón, los proverbios y todas esas cosas, la cosa era delicada. Pero hoy es más, porque en esa época no había Facebook, no había Instagram. Oigan, basta con abrir un momentico las redes sociales y uno se da cuenta lo que la gente está haciendo, porque es que ya ahora no es solamente el alcance de la lengua, sino el alcance de lo que escribes. Es lo mismo, lo dice, pero lo dice por escrito. Y usted encuentra cristianos difamando cristianos. Usted encuentra gente publicando cosas y comentarios que en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, en lugar de bendecir el cuerpo de Cristo, lo que hacen es dañarlo, lo que hacen es destruirlo. Y yo le decía que les iba a hablar de la mayordomía de las palabras. Mire lo que dice, a mí me llamó, ¿de dónde nació este mensaje? ¿Por qué nació este mensaje? De este versículo, Proverbios capítulo 17, versículo 27. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Me gusta la traducción. Dice, el que ahorra. O sea, me está hablando de un principio también, que es el ahorro, ¿cierto? Dice, el que ahorra sus palabras, ¿qué dice? Oye, el Señor nos está enseñando que hay que ahorrar palabras. ¿Te había pensado en eso? El que ahorra palabras, sus palabras, tiene sabiduría. De espíritu prudente. ¿Sabe cuál es el espíritu prudente? La persona que tiende más bien a ser callada. Es lo contrario al espíritu hablador. ¿Ve? De espíritu prudente es el hombre que, mire, la gente inteligente suele hablar menos y escuchar más. La gente sabia suele ahorrar palabras. La ley del ahorro, el principio de la mayordomía, es un ejercicio de mayordomía, es un ejercicio de dominio propio. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Aguantarse lo que quiere decir o simplemente darle rienda suelta? ¿Qué es más fácil? Ah, no, es que yo sí lo voy diciendo de frente. Eso es muy fácil. El propósito de las palabras es comunicar. Pero cuando usted se excede, se pasa de maraca, se pasa de piña, ya no está comunicando, ya eso se llama falta de sabiduría. La gente que habla más de la cuenta evidencia que en su vida falta sabiduría. Ahorrar palabras. Usted sabe que es mucho lo que se puede perder por decir una palabrita de más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es comunicar lo necesario con el mínimo de palabras. Usted no ha visto personas que le van a decir algo a usted que se lo podían decir en 10 segundos, pero como ahora hay planes ilimitados, lo mismo que le iban a decir en 10 segundos se lo dicen en 5 minutos. 5 interminables minutos. Y está usted, sí, ya entendí. Es más, usted puede dejar el teléfono ahí y después espera que... Ah, bueno, chao. Ya lo que te dijo, ya te lo dijo, pero sigue, y parece que no se vuelve a acabar nunca. O yo no sé si es que yo soy desesperado. Eso ayuda. ¿Ve? Cuando usted va a comprar un artículo,
a un centro comercial, a un supermercado, algo así, y usted encuentra ese artículo, lo encuentra en 2, 3 almacenes diferentes. El mismo artículo, el mismo color, la misma marca, la misma calidad, y usted lo ve aquí, lo ve aquí, lo ve allá. No hay ninguna diferencia en el artículo. ¿Qué lo lleva a usted a comprarlo aquí o allá o allá? El mismo producto usted trata de buscarlo, de comprarlo con el mínimo de dinero, ¿cierto que sí? Eso se llama ahorro. ¿Y por qué no haremos lo mismo con la información? ¿Por qué no hacemos lo mismo con la información? Comunico lo que tengo que comunicar con el mínimo de palabras. Así como es sabio ahorrar dinero, es sabio ahorrar palabras. ¿Usted sabía eso? Y una vez hablaba con mi hermano y me decía, es que tú eres dueño de lo que no has dicho, pero eres esclavo de lo que ya dijiste. ¿Cierto? ¿Cuántos quisieran ser sabios? Cada día ser más sabios. Bueno, aquí hay una forma de ir empezando a ser sabios. Empiece a ahorrar palabras. La sabiduría y el saber callar están íntimamente ligados. ¿Usted sabía eso? Lo uno es consecuencia de lo otro. Eso va de la mano. Por tanto, lo uno es evidencia de lo otro. Cuando usted ve una persona que tiene la capacidad de comunicar con el mínimo de palabras, mejor dicho, que todos erramos, todos en un momento dado decimos una palabrita de más, pero hay unos que dicen miles de palabras de más y hay otros que se le van una que otra. ¿Cierto que sí? Eso evidencia la sabiduría. Eso evidencia que hay sabiduría. El hombre sabio tiene la capacidad de frenar su boca cuando quiere seguir hablando. Y eso es un fruto del Espíritu. ¿Usted sabía? ¿Sabe cuál es ese fruto del Espíritu? Dominio propio. A veces veo personas, por ejemplo, en las redes sociales, que eso no se callan nada, man. Eso sueltan lo que sea. Yo le digo una cosa, yo también muchas veces tengo ahí y me pica, y es que quisiera responderles, pero hay algo que me detiene y digo, no lo voy a hacer. ¿En qué hay más sabiduría? ¿En responder? No, es que yo tengo unos argumentos que nadie ha visto. No, y hay gente que hace como para demostrar sabiduría, cogen y responden una cantidad de cosas. Hay veces, mis amados hermanos, que evidenciamos más nuestra sabiduría cuando nos aguantamos las ganas de esgrimir nuestros argumentos que cuando empezamos a ponerlos. Y por eso a veces leo cualquier cantidad de necedades y cualquier cantidad de sandeces y prefiero no decir nada. Hay más sabiduría. Si no, mire lo que dice Proverbios en el próximo versículo. El primero es ese, el 28 dice, aún el necio, vamos a leerlo todo, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mire, hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Imagínese, ¿hasta dónde será eso? ¿Usted no le ha pasado que usted de pronto está en una reunión o algo así y usted no sabe qué decir? ¿Cuánto le ha pasado? Como que no sé qué decir, no tengo qué decir. ¿Sabe cuál es la mejor opción cuando usted no sabe qué decir? No diga nada, cállese. Si usted siente que no tiene que decir, gloria a Dios, eso es del Espíritu Santo, no tiene nada que decir, quédese callado. No invente.
Si no, si usted siente que no tiene nada que decir, eso es un sentir que le ha puesto el Espíritu Santo de Dios que está en su vida, para que se quede callado, para que cultive esa sabiduría. ¿Ve? Hay gente que le da pena no tener nada que decir. Ay, como estoy aquí, no tengo nada que decir. No, no le dé pena. Usted está mostrando que es sabio cuando se queda callado. Es una trampa del diablo para hacerlo equivocar, para hacerlo errar. Si usted no maneja el tema, quédese callado. Mire, yo recuerdo una vez, mi papá es ajedrecista de alto nivel. Y yo era un niño y él jugaba en un lugar allá en Barranquilla. Yo a veces iba con él. Y habían algunas personas que tenían cierto nivel, cierta categoría, pero estaban los élites, como mi papá. Habían unos cuantos poquitos en Barranquilla que ya jugaban a un nivel muy alto. Y cuando una persona como yo, que sé mover las fichas, pero yo no tengo el nivel que tiene mi papá ni que tenían ellos, a veces yo veía que de pronto uno de estos maestros hacía una jugada, oye, estaba dejando de papaya a la dama, por ejemplo, y yo decía, pero mira qué tipo tan bruto, mire. Mi papá me decía, cuando usted vea jugar al maestro, cállese, no diga nada. A veces ponían de papaya a la dama y llegaba el otro y se comía a la dama, y después de que se comía a la dama le hacían jaque mate. Cuando usted no entiende, cuando usted no sabe qué decir, cuando usted no sabe cómo es, mejor quédese callado. A mí eso, yo era un niño en ese entonces. Cuando usted no entienda la jugada del maestro, cállese. Usted se pone a decir, pero mira, y después, pum, ¿cómo quedaste? Está poniendo de papaya a la dama. Ay, mira, ¿qué le pasa? Un tipo de tanto nivel. Prum, se comieron la dama y hace una jugadita, pum, jaque mate. Ay. Póngase una bolsita en la cabeza y salga de ahí. Pasa vergüenza. ¿Por qué? Por no ahorrar palabra. El necio, hasta el necio, el ignorante. Mire, usted ve una partida de esa y usted no sabe ni qué es lo que está haciendo, ni por qué hacen esto. Pero si usted se queda callado, pasa por maestro también. A lo mejor dice, ese man sabe también. No tiene ni idea. No tiene ni idea, pero pasa por sabio. Si se queda calladito. Ahora, ¿por qué ahorrar palabras? Si yo le digo por qué ahorrar dinero, usted va a decir, bueno, para poder comprar una casa, un carro, para alcanzar ciertas metas, aquello, ¿cierto? ¿Por qué ahorrar palabras? Proverbios 10:19. Vamos a mirar algunas razones por las cuales debemos ahorrar palabras. Proverbios 10:19. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Ojo con lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? En las muchas palabras no falta pecado. Cuando usted lo que puede decir en poquitas palabras casi siempre en ese montón de palabras va a haber pecado, ¿cierto? ¿Por qué ahorrar palabras? Porque en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice? Es prudente. Es prudente. No queda mal, no pasa pena, no la embarra, no siembra mal. La gente que habla mucho, peca mucho. La gente que habla mucho, se equivoca mucho. La gente que habla mucho, se enreda mucho. En cuanto bololó haya armado y están bailando. ¿Cierto que sí? Y por el contrario, el que refrena sus labios es prudente, es sabio.
El que sabe y aprende a callarse está demostrando dominio propio. Y el dominio propio no viene solo. El dominio propio viene cuando tú tienes ¿qué? El Espíritu Santo. Dice que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. La palabra dice que por nuestros frutos nos conoce. Si tienes el Espíritu Santo dentro de ti, hay dominio propio. Y si tienes dominio propio, vas a tener la capacidad de refrenar la lengua. El que refrena tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué ahorrar palabras? Proverbios 18, versículo 2. Y yo no sé si usted puede de pronto interpretarlo un poquito. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio no puede disfrutar de una reunión en silencio. No puede. Casi que no puede escuchar una conferencia en silencio. Es más, si le ponemos un buzón de sugerencias ahí, pone que en la prédica uno pueda pedir la palabra. El necio no toma placer en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio disfruta, según eso ahí, descubriendo su corazón. ¿Y usted sabe cómo uno descubre su corazón? ¿Usted sabe cómo uno muestra lo que hay en el corazón? ¿Cómo se descubre el corazón? ¿Por qué? Porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces dice que el necio no toma placer en la inteligencia, el necio toma placer descubriendo el corazón, o sea, hablando. Es como un exhibicionista del corazón. El exhibicionista toma placer. Hace algunos años y hemos visto de pronto de vez en cuando uno que otro personaje que le encanta en la televisión, ¿cierto? Hubo uno que fue alcalde y todas esas cosas, se hizo célebre exhibiéndose, ¿cierto? Disfrutan haciendo eso. Bueno, el necio disfruta exhibiendo su corazón, o sea, hablando. Hablan hasta de lo que no les han preguntado. ¿De qué otra manera se puede descubrir el corazón si no es hablando? ¿Por qué ahorrar palabras? Proverbios 18, versículo 13. Ese mismo proverbio en el versículo 13. Dice, al que responde palabra, ¿qué? Antes de oír. Bueno, yo le pregunto, ¿cuántos se han topado con individuos así? Y usted les empieza, no, mira, lo que pasa es que, sí, te respondieron y no te han oído. ¿Usted le ha pasado? Oye, pero siquiera escucha lo que te voy a decir y después responde. No pueden. ¿Sabe que es que no lo hacen de maldad? Es que no pueden. No tienen la capacidad. No dan para aguantarse los 10 segundos que tú necesitas para decir lo que vas a decir. Ellos tienen que responder al segundo 3 o al segundo 4, porque no pueden. La abstinencia y el dominio propio brillan por su ausencia. Tienen que responder sin haber oído. Sufren de incontinencia verbal. Para la otra incontinencia hay pañales Tena. Pero para la incontinencia verbal no hay. Sufren de verborrea. Para la otra hay Pepto-Bismol. Imagínense. No pueden ni siquiera dejarte terminar lo que tú vas a decir cuando ya están respondiendo. Y dice que el que responde antes de oír, ¿qué dice? Le es fatuidad y oprobio.
siempre andan metidos en problemas. Proverbios 18, versículo 20. Ese proverbio 18, mejor dicho. ¿Qué dice ahí? No lo lea tan rápido, ojo. Del fruto de la boca del hombre, ¿qué? ¿Cuál es el fruto de la boca del hombre? Sus palabras, ¿cierto? Del fruto de la boca del hombre, ¿qué dice? Se llenará su vientre, coma, punto y coma. Se saciará, o sea que se llenará, es que se llenará. Se saciará del producto de sus labios. ¿Usted qué entiende ahí? Del fruto de la boca del hombre, o sea, de lo que el hombre habla, se llena su vientre. Vamos a decirlo en samario. Uno se come lo que habla. Uno se traga sus palabras, ahí lo dice. Del fruto de la boca del hombre se llena su vientre. Amado hermano, por eso es que hay que pensar antes de hablar, porque lo que uno habla se lo come. Eso, vea, eso es impelable. Usted tarde o temprano termina comiéndose sus palabras. Entonces procure que lo que hable sea dulce, para que cuando se lo tenga que comer sea dulce. Pero si usted lo que habla es una bola de alambre púa, va a llegar el día en que se lo va a tener que pasar, porque del fruto de la boca del hombre termina llenándose su vientre. Entonces procure, en vez de hablar espinas, en vez de hablar picante, tiene un chismecito picante, procure hablar miel, procure hablar dulce, porque te lo vas a comer, ya sea bueno o sea malo. ¿Sabe que esa incontinencia verbal trae pobreza? ¿Usted sabía eso? Una de las consecuencias de la incontinencia verbal, de la verborrea, es la pobreza. ¿Qué dice Proverbios 14, versículo 23? ¿Usted lo alcanza a leer ahí? En toda labor hay fruto. Cualquier labor, lo que sea, produce fruto. Pero ¿cuál es lo contrario? Ese es un proverbio antitético. ¿Cuál es la antítesis? Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ojo, no las palabras, las vanas palabras. Cualquier labor, por insignificante que parezca, va a dar fruto, pero el bla 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 empobrece. Razones para ahorrar palabras. Usted hace una buena mayordomía del dinero, usted va a tener dinero. Usted hace una buena mayordomía de palabras, también le va a traer prosperidad y bendición económica. Y lo contrario, si hace una mala mayordomía de palabras, le va a traer maldición económica. ¿Por qué? Por estar hablando de más. El hombre, mi amado hermano, y la mujer se hace sabio en la intimidad con Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el hombre que tiene intimidad con Dios tiene el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuántos lo creen? Y si el Espíritu Santo está en tu vida, uno de los frutos que va a producir, ¿cuál es? Amor, paz, paciencia, benignidad. ¿Y después qué dice? Si tú cultivas una relación con Dios, poco a poco en ti se va perfeccionando el dominio propio. Y aunque la palabra dice que todos nos las vamos a embarrar, todos vamos a caer en esto, todos en mayor medida o menor medida, todos, del que está aquí hablando, en un momento dado hablamos de más,
Aunque eso es cierto, la palabra dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Todos vamos a tener que pedir perdón en un momento dado, porque todos nos las embarramos en eso. Pero hay que pedirle al Señor que ese fruto del Espíritu, del dominio propio, se perfeccione en nuestra vida. Si usted va a tener dominio propio, usted va a saber callar. Y yo hice un circulito ahí. No sé si cuando usted tiene intimidad con Dios, el Espíritu Santo está activo en su vida. Y cuando el Espíritu Santo en su vida está activo y no está contristado, sino está activo, usted va a tener dominio propio. Y si usted en su vida cultiva ese dominio propio, usted va a tener control sobre la lengua hasta cierto punto. Y si usted va a tener control sobre la lengua, usted tiene sabiduría. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitarlo aquí, adelante. A que le pidamos al Señor eso, ¿sabe? A que le pidamos al Señor que nos ayude, porque todos, sin excepción, fallamos en eso. Todos. El recién convertido y el cristiano más antiguo, el ujier, el pastor, el salmista. Todos tenemos este problema, algunos en mayor medida que en otros. Y eso también, ¿sabe para qué nos sirve, mis amados hermanos? Saber eso nos sirve para que podamos ser misericordiosos. Cuando alguien habla mal de ti, o cuando alguien habla más de la cuenta de ti, acuérdate que así como esa persona lo está haciendo contigo, tú lo has hecho con otro. Y entonces puedes tener amor y misericordia. Esa persona que habló mal de ti, tú puedes amarla, puedes perdonarla. Y es mejor que lo hagas, porque en algún momento tú también vas a hablar mal de otro. Y así como tú perdones, así te van a perdonar a ti. Así como tú tengas misericordia, así también vas a necesitar esa misericordia. Vamos a orar. Padre Santo, queremos venir delante de tu presencia, Señor. Todos, sin excepción, Señor. Al leer esto en tu palabra, al encontrarnos con esto en tu palabra, tenemos que saber y tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado en esto, Señor, porque no hay un ser humano que no lo haya hecho, Señor. Y también hemos sido víctimas. Pero yo te pido, Dios, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Y que podamos tener amor, misericordia y comprensión con aquel que de pronto, en un momento dado, se le salió lo que no debió haber dicho. Y podamos perdonar, porque también nosotros lo hemos hecho con otras personas. También en un momento dado dijimos más de lo que debimos decir. También en un momento dado no supimos refrenar nuestra lengua. Y por eso, Señor, tenemos que tener una actitud perdonadora, Señor. Por eso tenemos que tener misericordia. Porque así como damos misericordia, vamos a necesitar esa misericordia. Porque todos, hasta los mudos, Señor, todos en un momento dado te hemos fallado, Señor. Y aquí la única solución, Señor, es que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros. No hay otra salida, no hay forma de controlar este veneno, este mal. No hay forma. La única forma es que tu Espíritu Santo esté actuando, esté obrando en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Todo mi ser
te anhela, Cristo, todo mi ser te anhela, todo mi ser te anhela, mi Cristo. Todo mi ser te anhela, oh Cristo, todo mi ser te anhela, todo mi ser te anhela, mi Cristo. Mi alma tiene sed del Cristo vivo. 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 Vamos a decirle una vez más: todo mi ser, todo mi ser te anhela, oh Cristo, todo mi ser te anhela, todo mi ser te anhela, mi Cristo. Todo mi ser te anhela, Cristo, todo mi ser te anhela, todo mi ser te anhela, mi Cristo. Dile a él: mi alma tiene sed del Cristo vivo. 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 Oh, mi alma tiene sed del Cristo vivo. 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 Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas, tú nos transformas a tu imagen, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor,
sea un freno en nuestra boca, Señor. Yo te pido que tu palabra nos ayude a cambiar lo que decimos y que nuestras palabras, en lugar de ser golpes de espada, se conviertan en medicina. Que nuestras palabras, en lugar de dañar, edifiquen. Que nuestras palabras, en lugar de herir, consuelen, sanen. Que mi boca, Señor, sea un instrumento de bendición y de paz, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús.